Y ahora es el momento de saludar a nuestro compañero Emili Cortavitarte. Emili, ¿qué hay? Buenos días. Buen día. Bueno, esto es lo que hay, es lo que hay. Y de paso saludamos también a la gente que nos está escuchando desde Granada a través de Radio Almaina o de quien nos está escuchando desde Denia a través de Radio Mistelera. Y también aprovechamos para recordaros que Emili Cortavitarte, a quien vamos a escuchar ya, estamos viendo los que veis los vídeos, pues es compañero de la CGT en Cataluña, en enseñanza, es historiador, profesor de historia, escritor, presidente de la Fundación Salvador Seguí y muchos títulos más que ya no te los podía decir todos. Sí. No muchos más. Bueno, vamos a lo nuestro. Ajá. Empezamos con un tema que está de mucha actualidad. Empezamos con las vacunas. Y empezamos con las vacunas en general, si quieres, pero tú me mandas un titular sobre la Sputnik, la supresión de patentes, y creo que es un tema que se está hablando de él, aunque la actualidad en las últimas horas, como todo el mundo sabe, se ha centrado en la AstraZeneca, en lo que tenía que decir la EMA, la Agencia del Medicamento Europeo, la Agencia Europea del Medicamento, sobre la relación de los coágulos y la vacuna de AstraZeneca. Y obviamente la última hora ya fue ayer por la tarde, aproximadamente a las 4, y sí que ven ya oficialmente posibles vínculos, entrecomillado, de esta vacuna con diferentes trombos que han aparecido por ahí. Pero de esto lo vas a ampliar tú más y así que ya te toca. Bueno, pues no sé, sobre la AstraZeneca yo no tenía pensado, aparte de esa noticia que apareció, que si no me equivoco el día anterior un Sí, técnico sanitario italiano ya habló algo al respecto, se estaba esperando la posición de la, se está de la oficiando la posición oficial, digamos. Sí, sí, que viene de alguna manera a confirmar eso, que en determinadas circunstancias la vacuna puede producir, y en los casos son porcentualmente muy pocos. No sé si de ahí podemos sacar algún tipo de deducción clara sobre sobre qué tipos de personas o qué personas con determinados episodios de salud no deberían ponérsela y demás, ¿no? El problema probablemente que nos encontramos con AstraZeneca es que es la única que en estos momentos está sirviendo a los mercados europeos, o fundamentalmente es la que está sirviendo, mientras que las otras llevan no sé cuántos, vamos a llamarle vacaciones, por llamarle de alguna manera, o si queréis, pues le llamamos más claramente de no surtir, ¿no? A pesar de los contratos que tuvieran. Y bueno, pues eso yo creo que queda ahí, nos vuelve a crear una cierta, o vuelve a crear entre la población, pues una cierta angustia o una cierta preocupación, ¿no? Que añadir al conjunto de vaivenes de los diferentes políticos, de las diferentes tendencias en los diferentes territorios, que yo creo que ayudan realmente muy poquito a este tema, ¿no? Hmm. No parece que la decisión sea acabar con este tipo de vacunas, sino continuar con ella. Sí. No sé si se tomarán algunas medidas más. Y, y Bueno, hay, bueno, a hay ver, la verdad países, es que hay países, Emily, que ya las han tomado y radicales. sí, No es que tengamos sí, que sí, esperar, sino que no han esperado ni siquiera a esta nota de la EMA, sino que claro, Alemania, algunos países nórdicos han decidido que no la ponen y que no la ponen. Y Francia ha decidido también a un sector de la población por edad que tampoco la pone. Y bueno, lo que han dicho más o menos por lo que tú decías de si en algún tipo, algunas personas con algunas características, pues han hablado sobre todo de mujeres jóvenes, ya lo había dicho yo antes creo, sobre todo de mujeres jóvenes, y han hablado de muchos más casos
se hablaba hasta ahora de 30, 40, bueno, han hablado de 169 de tipo cerebral y de 50 y pico de tipo abdominal, es decir, que los casos son muchos más. Ha habido preguntas sobre si en el Reino Unido tenían datos y han dicho que de Reino Unido pocos datos, etcétera, etcétera, aunque a la misma hora, también ayer, el Reino Unido hacía su propia contraprogramación a la EMA, por lo que algunos periodistas han hecho preguntas o hicieron preguntas ayer tarde de cuestiones de políticas, de si había algo más en todo ello que cuestiones únicamente sanitarias. Pero bien, eso no era el tema que a nosotros nos toca analizar. Además, hoy precisamente va a estar aquí el doctor Zafra, que es entendido en estos temas y precisamente van a hablar del tema de vacunas, así que le dejamos la tarea para ellos y los más escépticos Sí. seguimos con nuestro coco de la manera que lo tenemos y los que sean más valientes, pues también serán más valientes. No creo que nuestra opinión científica, entre comillas, vaya a cambiar nada, ¿no? Pero sí que ahí está en cualquier medio toda la información, de todas maneras. Tú querías hablar más del caso No, y Madrid. sí, sí, sí. Bueno, aunque esto también quiero decir que es un poco para marcar el panorama, ¿no? Es decir, es cierto que durante mucho tiempo se nos ha dicho que la solución eran las vacunas, durante también mucho tiempo se nos ha venido diciendo que nosotros nosotras éramos unas privilegiadas porque vivíamos en uno de los mejores sitios del mundo y que por tanto no íbamos a tener ningún problema, y es evidente que todo eso no se está cumpliendo, ¿no? Y eso probablemente va a tener más que ver con lo que voy a hablar en último lugar, ¿no? Es Bueno, decir, que incluso durante un tiempo ha habido un cierto recelo por saber si las noticias que ligaban a AstraZeneca a estos problemas eran noticias ciertas o realmente formaban parte de batallas entre farmacéuticas, ¿no? Entre aquellas que podían surtir y las que no querían, no podían o no debían surtir, y por tanto aquí estábamos bueno, pues ante informaciones no confirmadas, etcétera, es decir, cantidad de artículos de personas no precisamente científicas al respecto, ¿no? Dentro de ello, dentro de este mare magnum, es donde podíamos enclavar pues lo que ABC en primer lugar destapó a finales de la semana pasada, que luego ha ido corriendo, que primero parecía que era una cuestión únicamente de la idea de estas peregrinas de la señora Ayuso, pero que ahora nos vamos dando cuenta pues que no es únicamente así, ¿no? En todo caso, vamos a quedarnos con ese tema que supongo que la mayoría de la gente conoce, y es que se puede certificar o prácticamente certificar que determinados representantes de la Comunidad de Madrid, con conocimiento de su presidenta, mantuvieron, que se sepa, por lo menos 3 reuniones con personas intermediarias de la farmacéutica rusa que produce el Sputnik 5. Y bueno, evidentemente no se podían hacer grandes cosas porque hoy por hoy desde el Estado español es complicado, vamos, al menos desde el Estado español me refiero a una comunidad autónoma, a un gobierno, es bastante complicado entrar en una compra de este tipo, pero sí que lógicamente suponía de alguna manera el vulnerar, ¿no? Es decir, el principio en el que parecía que todos los europeos, excepto Orbán y algunos más, estaban de acuerdo, que era vamos a actuar bajo, por un lado, bajo los análisis de la Agencia Europea del Medicamento, y por otro lado, una vez certificadas las bondades de determinadas marcas y demás, o determinadas vacunas que pertenecen a determinadas marcas farmacéuticas, pues vamos a hacer una compra conjunta de manera que bueno, aparezcamos ante esas farmacéuticas, cosa que no sé si ha servido para mucho, pues como una gran potencia, ¿no? De cientos de millones de habitantes, con unas garantías económicas de pago, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno,
cuando detonó este tema, pues las respuestas que hemos tenido han sido del tipo, hemos hecho esto ante la inoperancia del gobierno, salida absolutamente normal y de cada día de la señora Ayuso, o la de tenemos que explorar y estudiar todas las posibilidades porque no nos debemos a una población a la cual queremos hacerle llegar esto en las mejores condiciones y demás, ¿no? Posteriormente hemos visto pues, que el señor Feijóo también ha dicho que representantes del gobierno gallego han tenido también algún acercamiento con alguna compañía y creo que vuestro presidente, ¿no? El presidente de la Comunidad Valenciana, pues también ha dicho que tienen un contacto con Janssen o que incluso creo que ha llegado a decir pues, que Janssen les ha asegurado que 2 millones de vacunas van a ir para ahí y tal, ¿no? Con lo cual, esto que parecía que lo teníamos medio controlado, ¿no? Desde hace un tiempo, vuelve a ser otra vez, como se dice en catalán, un mercat de calaf, es decir, un mercado donde cada uno va de alguna manera a su bola y todo aquello que habíamos visto al principio, ¿no? Y que parecía que ya eran épocas superadas, ¿no? Por ejemplo, aquella, yo creo que la he nombrado 2 o 3 veces, pero me parece genial. Aquella maravillosa imagen de la señora Ayuso vestida con una cazadora de aviadora esperando la llegada de un avión con material chino, ¿no? No me acuerdo si eran guantes, mascarillas o alguna cosa por el estilo, mientras que al mismo tiempo se producía una videoconferencia de presidentes a la cual ella no asistía porque tenía una foto más importante que hacerse, ¿no? O la cantidad de cosas pues, que hemos visto al respecto con cantidad de elementos además muy básicos, ¿no? Como los alcoholes, es decir, inaugurar una máquina expendedora de alcohol en la línea de metro, bueno, cosas por el estilo, ¿no? Da la impresión de que volvemos a una situación como esta, ¿no? Por lo que algunos representantes van confesando. Quiero decir que igual que no le veo sentido a lo que ha dicho Ayuso, tampoco le veo sentido a otras cosas. Es decir, si al final la compra la va a hacer el gobierno del Estado en función de las peticiones que tenga de los territorios y las va a repartir equitativamente en función de la población y demás, pues tampoco se entiende mucho esto, ¿no? O únicamente se entiende dentro de esta historia de propagandismo que es la política actual o la política institucional actual, ¿no? Yo le abro a mi gente, otra cosa es que lo que le diga sea más o menos cierto o más o menos factible, pero yo le cuento mi milonga, estoy ahí en la radio y en la tele y no sé qué, y todo el mundo piensa que estoy haciendo un trabajazo, vamos, que estoy preocupando de ellos de manera brutal. Claro, en el caso del PP y de la señora Ayuso, da para hacer unas cuantas gracias, ¿no? Porque, claro, si tú pones como lema comunismo o libertad y luego te decantas por la Sputnik, pues hombre, bueno, ya algunos ya sabemos, no sé si la señora Ayuso lo sabe, que lo de la Rusia actual no es comunismo, lo sabemos claramente, ni tan solo socialismo y por supuesto ni tan solo libertad, ¿no? Pero claro, no deja de ser muy gracioso. Entonces uno no sabe si el nuevo lema será libertad o Sputnik o comunismo o cómo va a ser ese nuevo lema si hubiera conseguido esas partidas, ¿no? Para la población madrileña que sé, pues que hubiera repartido el 2 de mayo, por ejemplo, que es una fecha que le caía cercana para las elecciones y por tanto podía ir jugar, ¿no? Claro, ¿quién ha roto esta dinámica? Pues que sepamos a nivel europeo el señor Orbán, declaradamente antieuropeísta y declaradamente hipernacionalista y declaradamente neofascista, ¿no? Lógicamente. Y parece que Eslovaquia también empezó una cosa parecida, pero al final la abandonó, ¿no? Bueno, pues eso es un poco ahí el jueguecito que nos tenemos en estos momentos con las vacunas, que bueno, pues no deja de ser un juego
que yo creo que a la población lo que hace es confundirla nuevamente, ¿no? Ayer podíamos ver algunas imágenes de esos centros de vacunación que se habían cerrado en Castilla y León y cómo gente que a lo mejor se había levantado a las 6 de la mañana para coger un coche e irse a 200 kilómetros de distancia, pues se encontraba con los centros cerrados y no sabía qué pasaba, y a lo mejor pues si ese mismo día escucharon la radio, pusieron la tele, pues se dieron cuenta que a la misma hora que a ellos les decían que no, pues en otros lados del Estado español se estaba produciendo que sí, y se estaba vacunando con AstraZeneca. Entonces, claro, todas estas cosas, bueno, son difícilmente explicables, no porque yo crea en el unitarismo, ni en la uniformidad, ni en ninguna de estas cosas, sino porque realmente tiran por tierra cosas que en otros momentos te hacen creer a pie en juntilla y luego pues entras en esa dinámica, ¿no? Si al mismo tiempo resulta que la semana ha comenzado con una comparecencia del presidente del gobierno anunciando millones de vacunas como el que, digamos, en su caso, debería anunciar millones de puestos de trabajo, la seguridad de que todo el mundo que está en un ERTE va a cobrar y otras cosas que estaría muy bien que asegurara un presidente del gobierno, pues bueno, todo ello crea esa sensación de mercadeo de la que yo hablaba antes, ¿no? Sensación de mercadeo pues que nos lleva quizás a la tercera parte de esta intervención, ¿no? Que sería, de la cual hemos hablado en algunos otros momentos, que sería todo el tema de la supresión de las patentes o la posible supresión o total o temporal de las patentes, ¿no? Sí. Decir aquí que... Perdona, Didi. No, que digas tú. Sí, bueno, que, a ver, creo que también, yo lo he hecho en esta primera parte de la intervención, ¿no? Creo que también tenemos una tendencia a ser muy localistas al respecto de esto y evidentemente nosotros, o en el Estado español, se irá de una manera muy lenta, pero hay territorios del planeta que o no han empezado o todavía se va de una manera mucho más lenta. Y nuevamente volvemos a aquella famosa frase de que el virus no entiende de fronteras, no entiende de clases, etcétera. Pero sí es cierto que ahora mismo estas vacunas antivirus son un gran negocio. Es decir, un miembro de la OMS decía que se había pagado 4 veces el precio de la investigación y de la producción. Son un negocio y además tienen un reparto claramente marcado por entre ricos y pobres, sobre todo entre países ricos y países pobres, incluso entre continentes ricos y continentes pobres, ¿no? Hay bueno, varios artículos por ahí que nos hablan, por ejemplo, de referencias muy duras, ¿no? Al respecto de la comparativa. Por ejemplo, Oceanía tendría ahora mismo un 0,07% de la población vacunada, África un 1,79%, es decir, no llegaría ni a un 2%, Sudamérica un 6,18%, Europa estaríamos en el 22,34%, Norteamérica en el 29,64% y Asia estaría en un casi un 40, ¿no? Un 39,98. Entonces, eso, bueno, marca las claras diferencias que en muchos casos tienen que ver, en algún caso, tienen que ver con la producción, con la posibilidad o la capacidad para producir, y en otros casos tiene que ver con, evidentemente, con la posibilidad de comprar, ¿no? Es decir, con la riqueza. Y ya sabemos que la riqueza está muy mal repartida en todos los lados y evidentemente también a nivel continental. Por tanto, no existe únicamente una vacunación a varios niveles dentro del Estado español, sino que existe una vacunación a varias marchas y a varios niveles a nivel internacional. Entonces, yo creo que es una noticia saludable que toda una serie de asociaciones y organizaciones
bueno, primero que haya una propuesta de 2 estados, en este caso de la India y de Sudáfrica, dentro de la Organización Mundial del Comercio, a nivel de que se supriman esas patentes, o por lo menos se supriman temporalmente. Ahora mismo la mayoría de los países que han respondido favorablemente a esa petición, como podéis imaginar, o de los estados, son estados que están situados en esos continentes de los que hablábamos antes, fundamentalmente. Evidentemente, la totalidad de los estados europeos o que pertenecen a la Comunidad Europea pues no están por la labor, tampoco evidentemente los estados de Norteamérica o tampoco otros territorios, ¿no? O otros estados. Pero sí hay un movimiento más bien ciudadano, más bien cívico, ¿no? Que está lanzando ahora mismo esas propuestas y que está haciendo también una recogida de firmas, ¿no? Es decir, esa recogida de firmas existe en estos momentos, en concreto en Europa, una iniciativa ciudadana europea que se llama Right to Cure, que yo, por ejemplo, he firmado y que os recomiendo que hagáis, que es el intento es llegar al 1.000.000 de firmas en Europa, de manera que se pueda plantear ante el Parlamento Europeo que se dé un paso ya en serio hacia esa supresión de patentes, ¿no? Como no podría ser de otra manera, eso que ya de entrada no es fácil, porque es conseguir 1.000.000 de firmas, llevarlo al Parlamento, como sabéis, como en cualquier iniciativa ciudadana, que haya algún grupo parlamentario suficiente que lo tire adelante, que se vote, que se gane, etcétera, pues entra también todo el tema no solamente de las patentes, sino de la transferencia del conocimiento, que se ve que es otro elemento que está ahí y que puede frenar, ¿no? En algunos casos menos, como por ejemplo podría ser el caso de AstraZeneca, donde ellos han hecho transferencia de ese conocimiento a la Universidad de Oxford y se supone que en ese caso podría ser más sencillo, o creo que Pfizer lo ha hecho a Biotech, pero en otros casos las compañías se han quedado a Biotech, sí. En otros casos las compañías se han quedado con toda la parte del león, de alguna manera. Bueno, estamos ahí, o se está buscando, o hay gente que está buscando pues que se produzca esa supresión definitiva o esa supresión temporal. Científicos que saben de lo que hablan dicen que si en estos momentos hubiera una suspensión de patentes, se podría pasar tranquilamente de la producción de 12 millones de frasquitos, vamos, de vacunas, de dosis, exacto, de vacunas a más de 60 millones, aprovechando, por supuesto, otros laboratorios y tal, a pesar de que los defensores de que no se produzca esto están diciendo que, hombre, que eso no es tan sencillo, porque, bueno, hay que saber, tienes que tener la planta preparada, etcétera. Bueno, evidentemente, de la otra manera, todos sabemos lo que pasa y sabemos lo que pasa en el mundo occidental, ¿no? En el primer mundo. Es decir, conocemos cuál ha sido la realidad aquí mismo, donde había promesas y contratos firmados de que llegaban millones de vacunas en su tiempo, es decir, a finales del último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este, y sabemos que ahora mismo, por ejemplo, se está haciendo un gran sprint para que abril, que ya no pertenece al primer trimestre, quiero decir 3 meses, y abril es el cuarto, aquí podríamos acabar de vacunar a la gente mayor de 80 y quizás a la gente mayor de 70 y de paso pues a alguien más de los servicios esenciales, ¿no? Bueno, yo creo que es muy interesante este debate, creo que es muy interesante que nos posicionemos ante él, creo que es muy interesante que no comulguemos con ruedas de molino en esto como en ninguna otra cosa, y como os decía antes, pues a pesar de que esto de las iniciativas parlamentarias y más en el ámbito europeo parece que sea una cosa que se nos quede muy lejana,
Bueno, yo creo que el hecho de firmar significa también una manera de posicionarse, ¿no? Y de que bueno, esta gente que llamamos políticos y que profesionales y que nos representan y demás, y que sabemos que se mueven mucho por el mundo de lo que dicen los medios de comunicación, de lo que se refleja en ellos, de lo que parecen ser las necesidades de la gente o lo que la gente cree prioritario, suele influirlos o puede influirlos, ¿no? De ahí esa petición bueno, esa propuesta que os hago, aparte de no solamente esa, sé que va a haber movilizaciones, ahora en todo caso Manolo nos explique alguna cosa, y no solamente movilizaciones, es decir, esta gente, entre otras, pues son Médicos Sin Fronteras y hay otras asociaciones de defensa de la sanidad pública en cada uno de nuestros territorios que están metidas en estas circunstancias o en estas posiciones y por tanto yo creo que haríamos muy bien en invitarlas a determinados debates, a hacer determinadas sesiones, videoconferencias, todo aquello que creamos oportuno y no desde una perspectiva, como diría, egoísta, sino desde una perspectiva de que este es un problema del conjunto de la humanidad y por tanto que hay que resolverlo para el conjunto de la humanidad. Es decir, que dentro de poco los europeos tengamos nuestra islita y nuestra fortaleza. Bueno, digo dentro de poco por decir después del verano quizás, ¿no? ¿Qué significa? Es decir, si ya nos hemos convertido en una fortaleza con respecto a otras partes del planeta, ¿qué vamos a hacer? ¿Aislarnos aún más? ¿Quedarnos más metidos en nuestro territorio? Pero sería una fortaleza totalmente expugnable, Claro, porque en el caso de una claro. pandemia, si no está vacunada con una cantidad suficiente de la población mundial, es decir, Sí, en la que entren también esos países pobres que no tienen acceso a la vacuna, en cualquier momento se reproduce la pandemia. Es decir, que no se puede vivir en una isla vacunada cuando se está hablando de una pandemia. Es decir, que claro. volvemos a tener aquí la variante surafricana o brasileña o la que se produzca en cualquier otro país, ya que la movilidad a nivel internacional todos sabemos cuál es. No estamos un siglo más atrás, estamos en Sí, sí, donde estamos. Es decir, sí, que, sí, es evidente, es evidente. Entonces, cualquier perspectiva sanitaria, política, etcétera, al respecto, tiene que contemplar esto. Lo que eso pasa es que es. ahora estamos moviéndonos en unos criterios pues muy egoístas, muy mercantilistas, por un lado, la que nos marcan las empresas, pero no únicamente las empresas, sino como vemos también los gobiernos y los estados, es decir, porque tampoco es tan complicado para, o no debería serlo, ¿no? Para alguno de los gobiernos europeos firmar una cuestión de este tipo, pero parece ser que sí, es decir, no hay ninguno de los que forman la Unión Europea que esté firmando esta petición. Ya no digo la ciudadana, ¿no? Sino la petición que hace Sudáfrica o que hace India, ¿no? Decir, Sí. vamos, para nada, bueno, no se les pasa ni por la cabeza, ¿no? Muy bien, Emily. No sé si con este tema lo prolongamos más o lo dejamos No, no, por está aquí. bien, está bien, está bien. Sí, sí, Y mira, de paso aprovechamos para separarlo, aunque sea con unos pocos minutos de música, y seguimos inmediatamente con el siguiente, ¿te parece? de acuerdo. Y el siguiente tema que vamos a tratar es también actualidad. La batalla por Madrid, errores del CIS y candidatos lobistas. Vaya titular, es decir, tienes para todo un programa, perdón, tienes para todo un programa con este titular. A ver, ¿qué nos quieres contar? Bueno, el titular es largo, pero bueno, relativamente fácil de explicar, ¿no? Sí, La segunda parte es más interesante, creo. vale. La primera se refiere, bueno, seguramente que también habéis oído hablar y tal, pero no ha tenido la misma repercusión. La primera parte se refiere a esa primera encuesta del CIS que apareció, pues creo que hacia finales de la semana pasada y tal, y que planteaba
que de las Un, encuestas hechas. un empate al estilo de la CUP, vamos. Sí, sí, eso es, un empate técnico. Hay que decir que yo dije el otro día aquí que había dos cosas o tres bastante curiosas del sistema electoral en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y una de ellas es que su número de representación es par, ¿no? Que creo que no se produce en ningún otro lado. Sí. Que generalmente se tiende a que sea impar justamente para que no se pueda producir, aunque es difícil, pero que no se pueda producir una situación como esta, ¿no? De empate, en este caso a 68 diputados y diputadas, de los cuales, pues, según el CIS, 59 irían a parar a Vox, 59 al PP, 9 a Vox por un lado, y en el otro lado, pues creo que, bueno, tengo por aquí 38 al PSOE, 20 a Más Madrid y 10 a Unidas Podemos, según el resultado del CIS. Bueno, todo esto fue bastante comentado, etcétera, a derecha e izquierda, porque en principio, pues bueno, pues a nadie le digamos, a nadie le parecían unos malos resultados, ¿no? En el sentido de que, cuando digo a derecha e izquierda, estoy hablando de los medios y en el sentido, pues eso, ¿no? Que evidentemente si Ciudadanos no obtiene ese 5% que al no obtenerlo le impediría entrar en la asamblea, eso significaría que una parte importante de los votantes de Ciudadanos, una parte significativa, pues no tendrían su representación, y como ese tema de Ciudadanos era el tema de alguna manera que bailaba o que supuestamente bailaba, hacia dónde se iba a decantar, pues eso se eliminaba y por tanto lo otro quedaba bastante más claro, ¿no? Alegría en la derecha en el sentido de más o menos Ayuso casi sola y está aguantando el tirón frente a la izquierda, y más o menos alegría en la izquierda porque las encuestas anteriores no pronosticaban eso, sino que pronosticaban la derrota incluso unidos, o unidos. ¿Qué pasa? Que al cabo de un día empezaron a aparecer determinados, que además por no sé si por casualidad o porque estaban mal hechos, han empezado a coincidir en que esos resultados eran erróneos, ¿no? Es decir, que se planteaban de una manera. Claro, cuando digo erróneos es porque en el caso de Madrid, al ser una comunidad uniprovincial, no existen elementos como, por ejemplo, en las elecciones en Andalucía o en Cataluña, donde hay elementos correctores en función un poquito de dónde se producen esos diputados o diputados, es en provincias grandes, en provincias pequeñas, etc., ¿no? Existen elementos correctores que hacen que el voto de todos los ciudadanos y ciudadanas no cuente lo mismo, ¿no? A la hora de obtener un diputado. Que por ejemplo, pues por poner un ejemplo que conozco más cerca, se necesitan menos votos para obtener un diputado o diputada en la provincia de Lleida que, por supuesto, en la de Girona o en la de Tarragona o en la de Barcelona, ¿no? Por poner algo que conozco, y lo mismo podríamos decir en Andalucía, pues en Almería y Sevilla o algo así. Claro, en el caso de Madrid, al ser una única provincia, todo el voto es como muy directo, ¿no? Y el cálculo también es como muy directo. Entonces, ha habido varios politicólogos y alguna empresa de estas que se dedica a hacer encuestas, como Microscopio y tal, que rápidamente han corregido y que además han planteado los mismos resultados, ¿no? Y ese mismo resultado sería que en vez de tener un empate a 68, lo que tendríamos es que la derecha tendría 66, es decir, de esos pronósticos que hacía el CIS, el PP se quedaría con 58 y Vox se quedaría con 8, es decir, perderían uno cada uno, mientras que la izquierda subiría 2 y sería 70. Uno lo perdería el PSOE, pero Más Madrid ganaría otro y Unidas Podemos ganarían 2. Esa sería una primera cuestión, que evidentemente estamos cuando se hizo la encuesta, a más de un mes y medio de las elecciones, y ahora cuando lo estamos comentando, pues
a algo menos de un mes, ¿no? Y que ya veremos qué es lo que pasa por aquí, porque pueden pasar, pues ya vemos, ¿eh? Si andamos jugando con Sputniks y con otras cosas, podemos seguir jugando y pueden pasar cosas inverosímiles. Había otra cosa que yo creo que la gente se fijó menos en esa encuesta y era decir, la intención de voto, ¿no? Sale una intención de voto muy alta, sale una intención de voto por encima del 75%, lo cual en principio suele ser favorable a las izquierdas, es decir, en general cuando el voto se moviliza generalmente favorece a opciones de izquierdas, al menos así se ha comprobado en los últimos años. Por cierto, aquí hacer el paréntesis que hasta Vox ha pedido que el día 4 sea festivo. Ahora mismo tenemos a Más Madrid, Unidas Podemos y Vox pidiendo que el 4 de marzo, el 4 de mayo sea considerado festivo en Madrid, mientras que el PP pues, no sabe, no contesta, vamos, es el que ha hecho la propuesta en día ordinario y el PSOE todavía no se ha manifestado al respecto, o que yo sepa todavía no se ha manifestado. Bien, con respecto a eso que os decía, sí es importante, por tanto, sigue habiendo posibilidad de rascar más votos para la izquierda. Sí es muy significativo que cuando a la gente se le hacía pregunta qué había votado anteriormente y si iba a mantener esa fidelidad de voto, pues en el caso del PP y de Vox estaba por encima del 90%, en el caso de Más Madrid y de Unidas Podemos estaba por encima, poquito por encima del 80%, y en el caso del PSOE alrededor del 75%. Lo cual quiere decir que en principio existe ahí un margen, que también se puede perder, evidentemente no siempre es ganar, pero existe un margen de que si hay una importante movilización desde las candidatas y candidatos y otra gente pues de las izquierdas, eso todavía pudiera dar más margen. Y claro, bueno, pues quizás empiece a rondar por la cabeza de alguna gente en el Partido Popular si el acabar con el gobierno se ha hecho en el momento oportuno o precisamente la pérdida de esos votos que van a ir de todas maneras a pagar a Ciudadanos, pues de otra manera se hubieran contemplado o no se hubieran contado y por tanto hubiera seguido el gobierno tal cual y tenían 2 años para preparar una estrategia o tal. Pero, como digo, estamos demasiado todavía para analizar situaciones de encuestas y demás. ¿Por qué hablo de candidatos lobistas? ¿No? Pues, sí, como sabéis, esa es la parte que me ha sorprendido. Bueno, no sé si sobre esa parte, la primera parte que he dicho, querías algo o no, tiramos. No, me parece bien lo que has contado, estoy de acuerdo, pero te decía que la parte del titular que más me ha sorprendido es la de candidatos lobistas. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres contar? Bueno, se entiende por candidato lobista en el lenguaje, digamos, político reconocido a nivel internacional, ¿no? Sí. Aquí en España prácticamente no se habla de eso. Pues aquellos candidatos o candidatas que, a pesar de que van en las siglas de un determinado partido, en realidad están allí porque representan los intereses de algún lobby, algún lobby empresarial, algún lobby religioso, alguna cosa por el estilo. En España no tenemos la costumbre de denominarlos de esta manera, ¿no? A pesar de que sabemos que existen. Y que está claro, es decir, que colocar a determinadas personas en determinados puestos está hecho para que esta persona atraiga los votos de determinadas cuestiones, ¿no? Es decir, el empresariado que se dedica al tema energético, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, ¿por qué sí podemos hablar a pesar de que en general aquí no se diga? Pues porque resulta que, bueno, como bien sabéis, hay 2 de las personas que presenta el PP en sus listas que el PSOE ha reclamado que no eran madrileños, un mes antes de la convocatoria de las elecciones, que no tenían radicada su residencia. Eso
sigue ahí. De momento, en el caso de Toni Cantó, la Junta Electoral Central tan así, otras juntas electorales centrales, ¿no? Para mirar tantas cosas, pues esta vez ha dicho que confían en su DNI, que para qué van a entrar en más cosas. Ya veremos si esto acaba ahí o no. Y el otro, como sabéis, era un señor de nombre más difuso, que es Agustín Conde, que se le ha presentado como exalcalde de Toledo. Bueno, picado por la curiosidad, he decidido investigar al señor Agustín Conde, bueno, buscar, investigar Wikipedia, y a partir de Wikipedia, pues algunos artículos, etcétera. Bueno, y resulta que, hombre, pues que es un político con una trayectoria, con una larga trayectoria, político institucional con una larga trayectoria, y que ha sido diputado en el Parlamento Español, ha sido senador, ha sido alcalde de Toledo 4 años, ha sido secretario de Estado de Defensa con la señora Cospedal. Todo indica que no es alguien que haya puesto a Ayuso, sino que es alguien que ha puesto el partido. ¿Y qué más nos encontramos con este señor? Pues nos encontramos con este señor que desde 2018, es decir, desde hace ahora más o menos 3 años, tiene prohibida su entrada al Consejo Europeo, entrada, acercamiento, etcétera, al Consejo Europeo o a la Asamblea Parlamentaria Europea. ¿A la Asamblea Parlamentaria de dónde? ¿Por dónde? A la Asamblea Europea, Parlamentaria. al Parlamento Europeo. Vale, que no te había Sí, al Parlamento Europeo. Es decir, es una persona que no puede entrar ahí y que no podría presentarse a unas elecciones como candidato europeo porque no podría formar parte de esa asamblea, ¿no? ¿Y eso, claro, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Emilio? ¿Y eso por qué? Porque este señor fue observador europeo, observador de la Unión Europea en las elecciones de Azerbaiyán de hace unos cuantos años. Sí. Todo eso le pasó, la investigación ha acabado en 2018, pero todo eso le pasó antes. Y ya teniendo para que veamos, ¿no? las éticas y las dignidades y tal, ya siendo investigado, porque ya sabes que estas instituciones europeas van muy lentas y además tú presentas el recurso y explicas otra cosa y tal, pues fue secretario de Estado de Defensa, es decir, pam, pim, pam, sin problema, vamos, o sea que no ha sido una cosa que le haya sobrevenido. Primero, no es una cosa tan lejana, es decir, que difícilmente Casado puede decir aquí es que ya no era de mi equipo, que era de antes, ¿no? Y que ya no se dedica a la política activa y tal. Bueno, el Parlamento Europeo tiene, la Comunidad Europea tiene sus mecanismos, ¿no? Y cuando alguien va a hacer una misión de estas a nivel internacional, tiene que cumplir unos requisitos o unos códigos. Entonces, parece ser que este hombre fue denunciado a posteriori de las elecciones de Azerbaiyán de no cumplir estos requisitos. Y por tanto, él tiene como una especie de sentencia o de resultado final de una investigación, eso no ha servido para condenarle a prisión, etcétera, nada de eso, de que infringió la neutralidad, leo textualmente, la imparcialidad y la objetividad que son propias de un embajador o de un embajador, lo digo no en el sentido de título, ¿no? Sino de un representante de la Unión Europea ante un tercer país, y de haber hecho un uso fraudulento, personal, de la información que obtuvo allí. Es decir, que hizo un uso para un determinado lobby, es decir, para un determinado grupo de interés, que es a partir de aquí donde a él le sale todo esto. Es decir, estos personajes son conocidos a nivel europeo con el nombre de la diplomacia del caviar, que ya os podéis imaginar qué significa, es decir, la gente que hace diplomacia, pero que cuando llega allí pues lo que hace es visitar a quien está ya al mando del Estado y todo lo demás, dejarse agasajar por todos los medios y en todo caso pues tener conversaciones al respecto de... pongo un ejemplo, no digo que sea este, pues mira, que a lo mejor sí, pero por poner un ejemplo, ¿no?
pues mire, ustedes son unos grandes productores de gas y yo pues puedo representar o puedo intermediar con una compañía distribuidora en mi país que a lo mejor le interesaría si ustedes pueden hacer mejores precios que los argelinos o que los rusos o una cosita por el estilo. Sí, ya entiendo. Bueno, entonces este señor está en esta situación, y este señor se presenta por Madrid en un puesto que ahora no recuerdo cuál es, pero vamos, un puesto de esos para salir. Y claro, y uno se pregunta qué tirón puede tener este señor para los votantes madrileños, ¿no? Y por tanto, ¿qué se está pagando aquí? Es decir, ¿quién está pagando? Que es el PP, por supuesto, y qué es lo que está pagando. Es decir, o quién le ha dicho al PP, o quién le ha dicho a la comisión ejecutiva, o como se llame del PP, pues que estaría muy bien agradecerle sus servicios a este señor. Sí. Bueno, pues con un nuevo mandato en Madrid o yo qué sé. Es decir, a partir de aquí, vuestra mente, de la gente que nos escucháis, puede volar libremente para, para plantear eso de las puertas giratorias y yo te eché una mano en no sé qué y por tanto tú me la echas ahora en otra cosa y tal. Bueno, este es uno de los primeros casos que además no llega de manera disimulada, ¿no? Porque, yo qué sé, pues el tío se podía haber radicado en Madrid hace 2 meses, pero me imagino que Casado tampoco sabía que Ayuso iba a convocar unas elecciones así de la manera que las convocó y por tanto no dio tiempo. Probablemente ahora pues no le quiten de la lista, ¿no? Ni la Junta Electoral intervenga en el tema, ni ninguna cosa por el estilo. Y ya ves, presunción de inocencia que se llama esto, ¿no? que te han echado de un organismo europeo y que dicen que no puedes volver a pasar nunca por allí, pero a nosotros eso que nos importa, ¿no? Vamos, existe en Madrid. Digo Bien, Madrid por decir, porque en este caso es Madrid, ¿no? vale. Eh, Spain is different, ¿no? Sí, mucho. Bueno, ahora te tengo que decir aquello de que nos queda poco tiempo, como mucho 5 minutos, y que hay un tema relacionado con Cataluña, pero que los acontecimientos de los últimos días nos obligan a que nos hagas un recuerdo de Arcadio Oliveras, que hace 2 días, creo ahora, Sí, vale. falleció. Ya sabíamos que estaba muy malito, ya nos ha dejado un poco una semblanza mínima por el tiempo, pero suficiente de quién era y qué representaba Arcadi Oliveras, y después, si tú te parece y queda algún minuto, si se mueve algo nuevo en Cataluña entre los políticos y las poselecciones y todo eso. Vale, pues sí decir que por desgracia yo creo que la gran noticia de esta semana en Cataluña, difícilmente inigualable, es la muerte de Arcadi, ¿no? Era, como tú dices, era una muerte anunciada, él de hecho no se había apartado del mundo, al revés, había estado estos últimos días y meses recibiendo a gente, él sabía que la enfermedad que le iba a llevar a la muerte, ha enfrentado la muerte con una entereza brutal y bueno, y el fatal desenlace pues, se produjo este martes. Hay que decir de él que nació en 1945, que es una persona con un, bueno, una persona con un claro, primero con un claro compromiso antifranquista, luchador Te noto alejado del micro. Sí, no, digo que era una persona con un pasado antifranquista. Él estuvo es uno de los detenidos de la Capuchinada. Eh, era profesor de economía aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero sobre todo es mucho más conocido por su trabajo a favor de la paz en organizaciones como Justicia y Pau, por su trabajo a favor de la economía social y solidaria, ¿no?
concreto en un organismo que se llamaba, lo traduzco al castellano, Financiamiento Ético y Solidario. También él trabajaba o estaba vinculado a ATAC, y en general siempre se había mantenido al margen de partidismos, aunque en algún momento, durante algún tiempo, estuvo bastante en la órbita de Iniciativa per Catalunya, después en algún momento cerca o apoyando algunas cosas de la CUP, también en otros momentos apoyando opciones de los comuns. Hizo un intento de aparecer públicamente y políticamente en una organización que se llamó Procés Constituent, o una organización diferente, no claramente una organización con estructura de partido, ¿no? Pero en general ha sido una persona muy abierta a todas las opciones ideológicas de izquierdas y liberadoras, una persona muy comprometida, que ha hecho cantidad de charlas, cantidad de reuniones, que ha estado en cantidad de luchas concretas, por ejemplo, por la inmigración, en los encierros, en temas anti-OTAN, en temas contra determinadas guerras, como por ejemplo la de Irak, etc. Muy comprometido también con las formas de vida de lo que llamamos los países del sur, ¿no? Y por tanto muy poco eurocéntrico. Y yo creo que una persona, pues no sé, yo le recordaría, si os parece, para que la gente que, digamos, que no le ha seguido tanto o que no vive en Cataluña, una gente con una rotundidad brutal, ¿no? En el nivel de, os voy a leer 3 frases, ¿no? La única prioridad es destruir el capitalismo. Otra, la pandemia del COVID es un aviso del planeta para que cambiemos nuestro modelo económico. Otra, basar la independencia en cuestiones económicas es un error gravísimo. Se consideraba a sí mismo feminista, ¿no? Siempre ha sido una persona que ha dicho las cosas muy claras, que ha sido, bueno, que no ha formado parte de ninguna casta, que no ha formado parte tampoco de equipo con intereses políticos excesivamente partidistas o excesivamente cerrados, y que nos ha dado, hemos tenido la suerte de coincidir con él en algunos momentos, en algunas conferencias o en algunas luchas o campañas, pues nos ha dado un ejemplo clarísimo, ¿no? de honestidad, de humanidad, de solidaridad. Y lo mínimo que podríamos hacer hoy es tener un recuerdo para él en este programa. Bien, se ha oído muy... Es que se ha, no, se ha oído muy mal lo último Pues, que has contado. No sé si es que te has alejado del micro o no, ha fallado un sigo poco. igual. Pues Sigo igual. ha fallado un poco la calidad del sonido. Pero en fin, lo hemos entendido perfectamente. ¿Y alguna puntualización sobre los políticos, o si no lo dejamos por el tiempo? Es decir, ¿hay algo nuevo? ¿Se mueve algo? Bueno, hay un cambio, voy a levantar la voz a ver si es eso. Hay un cambio va a haber un cambio en la mesa del Parlamento, de un personaje, bueno, una persona, ¿no? Jaume Alonso Cuevillas, que es el abogado de Puigdemont, que estaba en representación de Junts y ha sido cambiado por otra persona. Y alguien ha dicho que eso lo único que iba a servir es justamente para ayudar a llegar a ese consenso con Esquerra Republicana. Y bueno, y lo penúltimo, porque nunca se sabe cuál va a ser lo último, lo penúltimo ha sido pues algunas declaraciones diciendo pues, que a lo mejor Junts estaba por dejar gobernar a Esquerra y apoyarles desde fuera, ¿no? Cosa que la mayoría no nos creemos, o al menos no nos creemos a lo largo de 4 años. Vamos, es lo que se mueve todo muy lentamente. Y vamos, y lo último que también os puedo decir que ha pasado aquí es que ayer se nos comunicó que volvemos al confinamiento comarcal, como no podía ser de otra manera, después de las alegrías de esta Semana Santa, pudiendo viajar por toda Cataluña, ¿no? Parece que seguimos con la política de la goma,
tanto a nivel político como a nivel sanitario como a nivel económico. Bien, pues vamos a terminar así, Emili, ¿te parece? ¿De acuerdo? Pues así acabamos. Pues lo Mucha salud dejamos. para todas. La semana que viene nos volvemos a oír y que vaya bien, que haya salud, De acuerdo, sí, sobre todo. sobre todo. Salud. Y entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Vale, de la radio nos hemos ido y del vídeo estamos y tú Sí, te tienes que ir, ¿no? sí, pero no sé eso que me decías del Sí, sonido, sí, un poco. voy a detener la grabación